Bueno, continuamos con el segundo video. Bueno, algo que me gustaría, bien, bueno, algo que me gustaría, digamos, dejar planteado, porque ustedes tienen ahí el módulo, digamos, de educación para la salud, que nosotros pensamos que la educación para la salud, cuando decimos que es inherente a las prácticas de salud, es que en realidad la educación para la salud no es privativo de algunos o no es privativo de un nivel de complejidad. ¿Sí? Hay como una tendencia a pensar que educación para la salud se hace, por ejemplo, en el territorio o en la comunidad o en grupos, pero no en lo clínico o no en lo hospitalario, ¿sí? De hecho, puede tomar como distintos nombres. Por ejemplo, si uno va y pregunta al consultorio de diabetes, por ejemplo, ¿hacen educación para la salud? Capaz dicen que no, pero en realidad después tienen un componente que es central, que es educación Sí, para el paciente. pie diabético que le llaman a veces, por ejemplo. El tema es, de alguna manera, es cómo construimos conocimiento en salud para generar mayor apropiación de algunos conocimientos y desde ahí generar prácticas que llamaremos prácticas saludables. ¿Sí? Quizás en un prequirúrgico alguien va y le pregunta, bueno, en realidad vos hacés educación para la salud y capaz te dicen que no, pero cuando están todas las recomendaciones para el cuidado de la salud, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama eso? ¿No? Entonces, en ese sentido, digamos, lo junto también con esto del promotor, porque si bien el promotor de la salud también ocupó un lugar central en el territorio y en el primer nivel de atención, también hay, por lo menos esto lo traigo más de la experiencia de Chubut, donde las distancias son muy largas, muy grandes. Bueno, cuando en realidad hay un agente sanitario que acompaña a un paciente hasta la entrada al quirófano y trabaja en un proceso de acompañamiento y de sostén muy importante desde lo vincular, pero también trabaja los miedos, también trabaja la anticipación a los procedimientos sobre los que se va a someter, los cuidados posteriores que va a tener que, o sea, lo que hace es montarse sobre lo que la adecuación a su lugar, o sea, cómo lo presenta en clave a ese paciente, al médico que lo va a ver por primera vez. O sea, todo eso lo que hace un poco el promotor de salud, en realidad más que circunscribirse a un momento o a un territorio, es montarse más sobre la trayectoria de salud de esas personas. Si bien quizás tiene un espacio privilegiado al territorio, vuelvo a decir, a la casa, a la familia, como lo dije antes, y a todo el sistema, digamos, como de bienes y servicios que necesita una familia para estar mejor. Pero en realidad se monta también, de hecho hay algunas experiencias, no sé si Andrea Jaid, que también la entrevistaron, comentó una experiencia que es como de navegadores, que se pensó para lo traigo porque me había entrevistado también, recuperando la experiencia de agentes sanitarios, para un proyecto en el que se estaba pensando para una problemática que ahora no recuerdo cuál es, pero ustedes le van a poder preguntar, que es cómo, en realidad, se llamaba así, como navegadores, que era cómo se hacía el recorrido de esa persona por los distintos servicios hospitalarios que tenía que desarrollar determinadas prácticas porque se había encontrado eso, o sea que el sistema, si no encontrábamos a alguien que pudiera acompañar a esa persona para hacer todo eso, no lo hacía, pero no lo hacía porque en realidad no encontraba el lugar, que ya eso es un problema en sí mismo, ¿no? Y que el sistema tiene esa dificultad. Sino porque en realidad había tantos miedos en relación a determinadas prácticas que la persona ni siquiera intentaba. Entonces, ese acompañamiento, por eso vuelvo un poco a ese vínculo que traíamos al principio, ¿no? Generar ese vínculo, un vínculo de confianza. Bueno, quizás es para mencionar también otro autor que lo deben haber leído, que es Emerson Meri, cuando dice la salud en acto. Bueno, el trabajador
de la salud, el promotor, el agente sanitario, trabaja en acto, y ahí, digamos, traigo como con dos auditorios centrales. Por un lado es claramente como el destinatario, las personas, la comunidad, pero por el otro lado esto todo el tiempo es el destinatario, el trabajador de salud, ¿sí? O sea, como que yo eso me parece también como fundamental, o sea, la relación que establece ese agente sanitario o ese promotor con otros trabajadores de la salud. Por eso ahí es muy importante, y para mi gusto ahí casi central, que una política, digamos, o la aparición de la función y de la figura de un promotor de salud tiene que necesariamente estar acompañada por una definición política, técnica, de incorporar a esa figura dentro del circuito y del modelo de atención. Porque si no queda como disociado, es lo que hace el promotor de salud, y de hecho de esto hay un montón de ejemplos. O sea, por ejemplo, hay registros, esta famosa planilla de familia de los agentes sanitarios, cuando en realidad, si vos montás todo el sistema sanitario sobre un registro que no captura, por ejemplo, la planilla de familia, es como que la persona empieza a ser persona para el sistema sanitario una vez que llega al sistema sanitario. Con otro instrumento de registro. Reconocer que la persona ya era parte del sistema sanitario cuando fue el promotor de salud a trabajar con esa persona. Pero para que eso genere, vos tenés que hacer algo que él lo piense de manera integral y piense que dentro del proceso de trabajo y del modelo de atención también está la práctica del agente sanitario, y que sea parte de los dispositivos nodales de eso, sea las reuniones de equipo o las reuniones de planificación, o los dispositivos de derivación, los instrumentos de recolección de datos, de análisis o lo que fuese. Toda una gran discusión si el agente sanitario o el promotor de salud tiene acceso a la historia clínica, si los datos que recolecta en la casa son parte de las historias clínicas. Por eso, digamos, es como para pensar como el entramado en su conjunto. Entonces ahí, solo para ubicar eso, educación para la salud no es solo educación para la salud en la comunidad, en el territorio o en la grupalidad, sino que es inherente a cualquier práctica, inclusive en la clínica y en cualquier momento de esa trayectoria y de los distintos niveles de complejidad del sistema sanitario. Bueno, eso. Sí. Con respecto al módulo, ¿sí? Sí, que quizás a ellos les pueda sonar los niveles de complejidad del sistema en relación a lo que estuvimos viendo, a los niveles de atención, como que niveles de atención, el nivel primario, secundario y terciario. Y, bueno, y me parece que esto que señalás habla de la integralidad y de la continuidad. Y que sí, es verdad, como solemos ver al promotor o a la promotora o al agente al agente sanitario a nivel comunitario y ligado solamente al primer nivel de atención, que lo solemos también reducir a salitas o centros de salud. Sí. Y no imaginamos o no proyectamos que justamente para acompañar en todo el recorrido, en todo el proceso de salud, enfermedad de atención, hace falta pensar ese lugar y materializarlo, ese rol y esas funciones, tanto en el segundo, en el tercer nivel, o como esté estructurado los niveles de complejidad de atención de un sistema, en un lugar determinado. Sí, sí. Quizás, ya que hablamos de los niveles de complejidad del sistema, vale mencionar también que esos niveles de complejidad descritos en su momento, claramente hay que revisarlos a la actualidad y claramente hay que recrearlos de acuerdo a las problemáticas que se aborda, ¿sí? O sea, y claramente ya no hablamos de homologar complejidad con tecnología solamente, sino que hay un montón de otras complejidades que tienen que ver también con lo comunicacional y con el abordaje más a nivel de lo territorial, que también es como de alta complejidad y no necesariamente de la aparatología, ¿no? Y que que la complejidad para el abordaje de las enfermedades, no sé, agudas, no es la misma que
la complejidad que se requiere para el abordaje de enfermedades crónicas. En relación a eso, quizás vale mencionar que esa pirámide que uno ve de la prevención o el primer nivel de atención, segundo nivel, tercer nivel, bueno, no solo hay que quizás romperlo para armarlo de otra manera según la problemática que voy a abordar, sino que también tiene como cierta equivalencia con, muchas veces dice, bueno, entonces el primer nivel de atención equivale a el nivel primario de prevención, el segundo nivel de atención es prioritariamente lo que es prevención secundaria. Bueno, eso me parece que ya quedó, digamos, antiguo, no nos da como muchos elementos, es solo teoría, digamos, y teoría pasada, digamos, y que claramente hay prevenciones cruzadas, si se quiere, ¿no? No es que no se hace prevención secundaria en un primer nivel de atención, también se hace, o no se hace prevención inespecífica en el hospital, ¿sí? O sea, entonces tendríamos que, más que homologar los niveles de prevención con los niveles de complejidad, sino habría que ver con respecto al abordaje de una problemática donde generar esos niveles. En términos romper esa homologación y jugar con los diferentes conceptos que pueden ser aplicados, como decís vos, y coexistir en los diferentes niveles, digamos, de complejidad o de tecnología. Después se definirá como, o se consensuará a qué nos referimos, ¿no? Pero sí. Y en ese sentido, bueno, muchas veces también uno escucha hablar de manera casi como si fueran sinónimos, prevención, promoción, o decir toda una misma palabra, como, no sé, prevención, promoción, rehabilitación, o prevención, promoción, asistencia, rehabilitación. O sea, prevención yo creo de la salud, o promoción de enfermedades, como que se me... Promoción de enfermedades parece que le haces propaganda, ¿no? Sí, prevención de la salud también. Sí, y que eso que, digamos, también se escucha mucho, y es así como se enseña, o se sigue enseñando, esa gran palabra que es eso, como decíamos, prevención, promoción, asistencia, rehabilitación, también hace, digamos, que nosotros de alguna manera como que estanquemos, que una cosa es prevención, otra cosa es promoción, que otra cosa es asistencia y otra cosa es rehabilitación, pensando que para asistir vos también tenés que estar haciendo acciones de prevención, y que para la rehabilitación mucho más también, inclusive también de educación para la salud. Y por otro lado, me parece que eso responde como a un momento del conocimiento que después se fue evolucionando, pero que no nos fuimos como ayornando. Entonces, cuando en realidad se arma esa gran palabra, que son 4 pero parecen todas juntas en una, en realidad casi ni existía, digamos, la Carta Ottawa del 80 y pico, donde explicita lo que es la estrategia de la promoción de la salud. Entonces, eso que se decía antes de prevención y promoción, en realidad era más como una promoción homologada a la prevención inespecífica, pero que nada tiene que ver con la estrategia de la promoción de la salud. De hecho, la promoción de la salud, y cuando en Canadá se reúnen para pensar eso, o sea, no se piensa en clave de la atención primaria. No, ni siquiera, o sea, se hace mención a la estrategia de la atención primaria. Y ahí es donde aparece en el módulo, digamos, que promoción de la salud como estrategia, ¿no? Bueno, necesariamente tiene que recuperar como grandes 5 dimensiones, digamos, para que podamos decir que es una estrategia. Entonces, una, digamos, que es como la más global, si se quiere, es la creación de políticas públicas saludables, pero que ni siquiera, digamos, el sistema sanitario tiene casi injerencia en la creación de políticas públicas saludables. O sea, hay muchas más áreas de gobierno que intervienen sobre la generación de políticas públicas saludables que el propio sistema sanitario. Por otro lado, como después, por ejemplo, bueno, para darnos un ejemplo.
¿Se te ocurre como algún ejemplo? Y, por ejemplo, no sé, la Ley General del Ambiente, ¿no? Que establece, no sé, los niveles mínimos tolerables para determinadas sustancias que se emanan desde las industrias, calidad de aire, vertido de, o sea, todo eso, casi el sistema sanitario ni aparece, aparecen otros sectores, y que uno diría, bueno, si en realidad está garantizado el aire que respiramos todo el tiempo y que no podemos dejar de respirar, el agua que tomamos todo el tiempo que no podemos dejar de, y el suelo lo que está, si está sano el ambiente, casi que todos levantamos mucho nuestro nivel de salud. O sea, y eso no está regulado por el sistema sanitario. ¿Sí? Tiene que ver con la regulación de las industrias, por ejemplo. O sea, entran a jugar un montón de otros sectores, la economía empieza a tener un factor sustancial. Cuando en realidad en algún momento se discutió sobre la baja del sodio en el pan, en realidad que disminuyó cuánto sodio incorporábamos, porque en realidad el pan era como algo muy tradicional de nuestras poblaciones, ahí se logró hacer una disminución sustancial de sodio consumido, pero el sistema sanitario fue en todo caso un actor más que influyó sobre eso, porque también generó evidencia, o sea, no es que no aporta nada, pero no es el único, ¿no? Quizás acá lo que nos remite es como al gran principio, digamos, de lo que sería otro gran capítulo, que entender, digamos, algo de lo que viene de la medicina social latinoamericana, o mismo también con la línea de los determinantes y de la promoción de salud, que el campo de la salud es más que las prestaciones del sistema sanitario. Ahora que se está discutiendo sobre si en el etiquetado de los alimentos se tiene que poner determinada información, no se va solo desde el sistema sanitario, entran, digamos, las industrias. Entonces, todo lo que es las industrias, Sí, la economía. Sí, en el etiquetado frontal participó un equipo del Ministerio de Economía. Claro. Desarrollo. Porque vos tenés como otra correlación de fuerza con otros actores que también tienen como sus intereses específicos. Se me fue otra, por ejemplo, cuando se regula el tema de el tema de espacios públicos, espacios estatales, edificios estatales libres de humo. O sea, claramente tiene que ver con una enfermedad específica que tenía que ver, que ya se sabe todo eso, pero en realidad cuando empieza a jugar, digamos, el marco normativo, entran a jugar también otros poderes para regular eso, y que hace que el gran conjunto de la población sea como beneficiaria de alguna manera de esa medida, y te sale un poco de la relación que sí tiene como matriz el sistema sanitario, que es el 1 a 1 que te llegue por motivo de consulta. Entonces, eso me parece que es como también como un contrapunto interesante entre las políticas preventivas sanitarias y las políticas públicas saludables que propone la promoción de la salud. Otra dimensión importante es la generación de entornos saludables. Bueno, ya comentamos, por ejemplo, de espacios libres de humo. Y entornos ahí es claramente la casa, con los niveles de habitabilidad, cuando una casa es saludable, cuando una comunidad es saludable. En el caso de del dengue y de la Aedes es, bueno, otra escala que es manzana libre de Aedes, o manzana saludable. Para el Aedes es que no haya ningún reservorio en esa manzana, porque sabes que si hay reservorios que acumulan agua, no sé, eclosionan los huevos, en realidad aparecen las larvas, viene se transforma en pupa, aparece mosquito encuentra a uno o a varios con dengue, y en realidad empieza a hacer el ciclo. Ahora, para en realidad tener una manzana libre de Aedes, en realidad el sistema sanitario medio que acompaña, pero en realidad los sistemas que mueven eso claramente es el área de ambiente. ¿Sí? O sea, si uno dijese, bueno, si en realidad empezamos a hacer toda una campaña de eliminación de lo que son inservibles, o del descacharrado,
o me saco, o sea, y fue tan efectiva que fuimos casa por casa, sensibilizamos a la gente entendió por qué se tiene que deshacer de aquellas cosas que no usa, y en realidad después se sacan a la calle, y bueno, está bien, fuimos efectivos en alguna parte, pero si esas cosas después no las retira otro, van a quedar afuera, que casi es lo mismo que si están adentro. Entonces, vos para que lo retiren necesitas el sistema de recolección de residuos, y en general, o siempre diría, el sistema de recolección de residuos no tiene que ver con el sistema sanitario, tiene que ver con otras cosas, con otras áreas de gobierno. Entonces, la estrategia de promoción de la salud en realidad no mira por excelencia al sistema sanitario, o sea, mira por excelencia al nivel local de gestión saludable, o sea, que se tome a la salud como al más alto nivel de preocupación de una gestión, sería. Claro. Y que haga girar en torno de la salud, bueno, no sé, por ejemplo, el saneamiento, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a agua y cloacas. Eso no viene regulado por el sistema sanitario, siendo que el saneamiento era uno de los primeros componentes, de los 8 grandes componentes que tenía la atención primaria. Y eso es discutir a nivel de las obras públicas, ¿sí? Entonces, políticas públicas saludables, generación de entornos saludables con sus distintas escalas, escuela, universidad, centro de salud, hospitales, comunidad, manzana, casa. Claramente el tema del desarrollo, digamos, de la acción comunitaria, ¿sí? Como en un proceso, digamos, de fortalecer, de acompañar los procesos organizativos. Y nosotros el año pasado habíamos puesto como una autora, o unos autores mexicanos que trabajan con el concepto de emancipación, digamos, para no quedar tan atados a que el Estado es el que organiza a la comunidad, sino que se monta más por sumarse, digamos, al proceso organizativo, digamos, de las comunidades, en sus procesos de reclamo, de poner en agenda determinados problemas, de buscar recursos de los más diversos para su resolución, etcétera, etcétera. Otro nivel que es interesante, como más del orden como de lo interpersonal, que es el desarrollo de habilidades personales. Hay toda una línea de la promoción de la salud de las habilidades para la vida, cuáles serían. Y por último, pero no menos importante, pero sí en esa escala, es la reorganización del sistema sanitario. O sea, un sistema sanitario que no trabaje, digamos, como traccionado por el daño instalado en las personas, sino en la generación de hábitos saludables, pero esos hábitos sabiendo que se conjugan con otros actores. O sea, por ejemplo, a ver, quizás algunas provincias lo lograron, por ejemplo, no sé, los profesores de educación física para el abordaje o para las prácticas saludables de ejercitación como algo central en el abordaje de las enfermedades crónicas no degenerativas. Entonces, el sistema sanitario en general quiere tener dentro de su plantilla profesional profesores de educación física, que en general no se logra de esa manera. Ahora, ¿por qué no acordarlo con el sistema educativo en donde poder, que ya son parte del sistema educativo los profesores, que aparte están los profesorados, ¿no? ¿Por qué no pensar desde ahí que si escuela y centro de salud, más otras organizaciones quieren abordar de una manera más general esas poblaciones que necesitamos que hagan, porque todos tenemos que hacer mayor, se puede hacer de esa forma. También es interesante en los primeros análisis que se hicieron para la promoción de la salud, para pensarlo como estrategia, es que había como una curva invertida entre algo, lo voy a decir de manera grosera, pero es como si el 80%, digamos, que tiene que ver con la genética, con el ambiente, en ese momento se lo llamaba medio ambiente, una categoría que se puso porque no es un medio ambiente, sino el ambiente y el estilo de vida, esas tres cosas ocupaban el 80% como de
la capacidad de resolver una problemática o que no aparezca una problemática, y el 20 o el 15% se le asignaba a que iba a poder tener injerencia el sistema. Pero cuando uno analizaba el gasto en salud, bueno, en realidad era invertido, porque en realidad se llevaba casi un porcentaje mucho más alto el sistema sanitario para el abordaje de determinadas problemáticas. Obvio que el primer nivel de atención por excelencia tiene capacidad de mirar más a la estrategia de la promoción de la salud en todos sus niveles. No hace falta que en realidad intervenga en todos los niveles, no hace falta que todo el sistema sanitario esté en la generación de políticas públicas, en el desarrollo de entornos, o sea, pero sí identificar que todo eso debe suceder y de ver cuál es esa práctica como indelegable que tiene el sistema sanitario también, ¿no? Claro. Eso me parece que también, o sea, esto corre por cuenta mía, es como que me vino la noche, ¿no? Sí, porque eso te iba a en un lugar decir. que se fue como oscureciendo. Sí. No estaba, estoy con la luz natural. Es bien, Se me fue la idea. venías con No que... te pongas ¿Cómo? una linterna abajo porque me asustás al alumnado. No. Si querés prender la luz, y lo que venías desarrollando es que si bien el sistema de salud es parte necesario y hay tareas que son indelegables, no necesariamente Sí. participan todas las dimensiones de la estrategia. Eso, y acá iba a decir algo que corre por cuenta mía, digamos, y que lo discuto un montón, que también el primer nivel de atención, por incorporar problemáticas de carácter compartidas de alguna manera, de abordaje de otras áreas, muchas veces le quita capacidad resolutiva para problemáticas que son inherentes del sistema sanitario. O sea, uno puede recorrer un centro de salud en donde hay trabajo sobre, por ejemplo, sobre las violencias, y acá no quiero decir que el primer nivel de atención no debería, pero sí, por ejemplo, después no trabaja sobre cobertura de vacunación, porque justamente toda su capacidad de trabajo está más centrada en problemáticas compartidas por otras áreas, con mayor también injerencia en la llegada de la población para esas cuestiones. Entonces, si el sistema sanitario no se preocupa por la cobertura en inmunizaciones, ¿a quién se lo transferís? Tuberculosis, otro gran tema. Que después, entonces, ¿quién pone? O sea, me parece que en ese sentido, justamente, o sea, porque uno podría decir, bueno, si yo me centro en el centro de salud, pongo mi eje en el centro de salud, claramente tengo que mirar cómo ese centro de salud se enmarca dentro de lo que es la red de servicios sanitarios. Si lo miro desde un lado, pero también lo tengo que mirar en términos de cómo se arma ese centro de salud en la interinstitucionalidad de mi territorio. Y por otro lado, entonces ahí me genera como otro actoral, digamos, otro conjunto de actores. Porque ahí empiezo a incorporar otras organizaciones. Entonces vuelvo un poco a levantar también un montón de capacidades que se pueden realizar desde un primer nivel de atención, que son compartidas, digamos, por otras instituciones, porque hay un montón de otras instituciones que también empezaron en una línea de formación de promotores de salud. Ahora, si después no tenemos capacidad de sumarlos a una línea, digamos, de intervención, y bueno, queda como el promotor de salud de desarrollo social, el promotor de salud de la organización barrial, el promotor de salud del primer nivel de atención, el promotor del, no sé, del sistema educativo, de la cooperativa o de Ellas Hacen como programa. Pero si todo eso es promotor de salud, bueno, conjuguemos recursos y trabajamos sobre determinados núcleos poblacionales que requieren determinadas intervenciones. Y voy a prender la luz y vengo. Sí, prendés la luz y nos conectamos unos últimos minutos para ir cerrando y despidiéndonos. ¿Les parece?
Bueno, díganme a ver si me quedó como muy colgado algún